Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos por fe. Gracias que en el país donde nosotros vivimos no hay persecución por nuestra fe, que tenemos la oportunidad de libremente reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia local, para alabarte, para aprender tu palabra y para conocer mejor a nuestro Salvador Cristo Jesús. Pedimos que en la lectura y el estudio de esta mañana podemos así conocer mejor al Salvador y que su vida sea reflejada en la nuestra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y este es el pensamiento simple para el estudio. Cuando percibimos y aceptamos correctamente la verdad a la que la Biblia se refiere como la luz, nos da comprensión que conduce a la salvación y la santificación. Y estos son los principios que vamos a descubrir en el pasaje de esta mañana. Pero antes del pasaje que vamos a estudiar esta mañana, quiero recordarles que cuando nació Juan el Bautista, su padre Zacarías había profetizado estas palabras. En Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, hablando de Juan el Bautista, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y ese habla de Jesucristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Durante el ministerio público de nuestro Señor, no todos recibieron esa luz. Y no todos reciben la luz de Jesús hoy tampoco. Por favor, pueden abrir ahora sus Biblias en Lucas capítulo 11. Y vamos a empezar en versículo 29. Lucas 11, 29 y 30 dicen: Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Bueno, después de que Jesús sanó al mudo endemoniado, lo que estudiamos la semana pasada, la multitud lo acusó de realizar milagros por el poder de Satanás. Y así el pueblo estaba imitando a sus líderes religiosos, los fariseos. Al rechazar a Jesús y su palabra, el pueblo rechazó la encarnación y expresión de la verdad. El pueblo también pidió una señal del cielo, tal como lo habían hecho los fariseos. En respuesta, Jesús ofreció una única señal definitiva a la nación, y fue la señal de Jonás. Dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Y cómo llegó a ser Jonás una señal para el pueblo de Nínive? Bueno, a través de su muerte y resurrección figuradas. Primero, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta del Señor de la región de Galilea. Aquí en ese mapa podemos ver el mar de Galilea y también podemos ver esta región aquí, que es muy cerca al mar de Galilea, y es de donde vino el profeta Jonás.
Tú dices, ¿por qué sea significativo eso? Bueno, recuerde que los fariseos habían dicho que ningún profeta sale de Galilea. Sin embargo, uno de los profetas más famosos de su historia era de Galilea. Precisamente Jonás. Juan 7:52 dice, ellos le respondieron a Nicodemo cuando él defendió a Jesús públicamente en el Sanedrín, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Pudo haber dicho, investiga, a ver. Uno de los profetas más famosos fue de Galilea. Sin embargo, Jonás era de Galilea y Isaías profetizó que incluso el Mesías tendría un ministerio importante en la región y tierra de Galilea, como leemos en Mateo 4:13 al 16. Mateo cita a Isaías saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón de Neftalí. Vimos justo en el mapa anterior que Zabulón era la región. Aquí puedes ver Zabulón a la izquierda de la parte que es amarilla, que de esa región vino Jonás, y aquí dice en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, ¿qué dijo Isaías? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, fue llamado así porque había muchos gentiles que vivieron en esta región, especialmente en la parte más al este. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Hablando del ministerio de Jesucristo en esta región. Y puedes imaginar que antes del primer siglo hubiera sido difícil para un judío saber cómo Dios iba a cumplir todas sus profecías acerca del Mesías, porque dijo que iba a nacer en Belén, pero también dijo que iba a salir de Egipto y dijo, o volver de Egipto, dijo también que iba a tener un ministerio muy importante en el norte, en Galilea, y para ya juntar todas las diferentes profecías, me imagino que era muy difícil, pero una vez que vivieron el ministerio público de Jesucristo, y vieron la explicación de cómo Dios cumplió todas sus promesas, me imagino que era una cosa a la vez asombrante, pero bastante también lógica. Sí, Dios dijo así y así cumplió, dijo así y así cumplió cada detalle de la vida de Jesucristo en la tierra. Y así también nosotros podemos mirar atrás y ver cómo Dios cumplió sus profecías que eran promesas de cómo Dios iba a cumplir sus fines. Bueno, volviendo a Jonás, ¿cómo llegó a ser el profeta Jonás una señal para los ninivitas? Bueno, Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive y predicara su inminente destrucción. Y los ninivitas eran los enemigos de Israel porque este fue la ciudad capital de Asiria, que eran los enemigos especialmente del parte norte de Israel, el reino del norte. Y al principio tal misión podría parecer agradable para alguien que odiaba a los ninivitas. Dios te manda para decir van a ser destruidos. Es un mensaje que tal vez para un hombre que odia a ese pueblo sería muy fácil de poder dar un mensaje así. Pero Jonás sabía que el Señor tendría misericordia de ellos si arrepentirían. Y de alguna manera, él sabía que se arrepentirían. Y previamente el Señor había encargado a Jonás que profetizara sobre la expansión territorial de Israel. Y como resultado es probable que Jonás tuviera un fuerte sentido de patriotismo. Él tuvo el gran privilegio de poder profetizar que durante el reinado del rey que gobernaba en su día, que Israel iba a expandir para llegar a un nivel territorial similar al día de Salomón.
Entonces, él, me imagino, estaba muy animado, profetizó así y el rey conquistó estas tierras. Y ya llega esta noticia de Dios, quiero que vayas y prediques un mensaje que va a dar la oportunidad de arrepentir a los enemigos de Israel. Es probable que Jonás tuviera un patriotismo muy fuerte. Y el Señor también ya había advertido que Israel eventualmente sería destruido por los asirios. Y Nínive era la capital de Asiria. Y es posible que Jonás haya estado pensando que si Nínive no tuviera la oportunidad de arrepentirse y la destrucción les sobreviniera, entonces Israel nunca sería derrotado por ellos. Por un lado, él sabía, Dios ya dijo que Israel iba a caer por los asirios. Por otro lado, él dice, quiero que vayas y prediques su destrucción. Él está pensando, si no voy para predicar su destrucción, entonces van a destruir. Si Dios los destruye, no pueden destruir a Israel y nosotros ganamos. Es muy probable. Obviamente el texto no nos directamente dice esto, pero cuando comparamos toda la información que tenemos de Jonás, sería un pensamiento del profeta muy lógico. De todos modos, cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive, él corrió en dirección opuesta. Luego se subió a un barco y se alejó lo más posible. Leemos en Jonás 1:17, el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El plan de Jonás no funcionó. Casi consigue que un barco lleno de marineros muera en una tormenta. Puso en peligro las vidas de muchos hombres. Finalmente terminó ahogándose en el mar y solo en el último momento clamó al Señor en su corazón porque no pudo con su voz, y el Señor lo rescató de una muerte segura. Después de que el Señor lo rescató, esta fue su oración de acción de gracias, registrada en Jonás 2, 1-3. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las aguas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Bueno, algunos maestros piensan que Jonás en realidad murió y el Señor lo resucitó. Otros piensan que murió en sentido figurado porque relata cómo el Señor lo rescató. Esta es mi opinión. De cualquier manera, se convirtió en una señal viviente para los ninivitas. Jesús también se convirtió en una señal para la generación que lo rechazó. Para mencionar, algunos creen que Jonás era un señal porque su piel era como emblanquecido por los ácidos en el estómago del pez. Es una posibilidad, pero el texto no nos dice nada así. Entonces, no hay una razón específica para pensar que su apariencia era el señal.
más bien debemos pensar que convirtió en un señal por lo que les contó de su experiencia. Es mucho más probable, porque si no hubiera sido fácil para Jonás, probablemente el autor del libro de Jonás, de haber dicho, y cuando llegó a Nínive, toditos le miraron como un raro, porque no tuvo nada de piel y era todo blanco y se veía como un monstruo. Si hubiera pasado así, es muy probable que hubiera contado esto en Jonás. Pero de todos modos, ¿cómo se convirtió Jesús en un señal? Bueno, a través de su muerte y resurrección. Así como la muerte y resurrección figuradas de Jonás habían sido una señal para los ninivitas, la muerte y resurrección literal de Jesús serían la señal definitiva para la generación de judíos que lo rechazó. Bueno, ¿qué más les dijo el Señor a las multitudes? La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, Jesús llamará a algunos creyentes al estrado de los testigos para que puedan probar que los incrédulos son responsables de la revelación divina que a ellos les dio Dios. La reina del sur será llevada para demostrar al estrado de los testigos, para demostrar que tuvo menos revelación divina que la generación de Israel que vio el ministerio público de Jesús. Y sin embargo, ella creyó en la palabra de Dios, a diferencia del pueblo que rechazó la palabra de Dios. ¿Quién fue la reina del sur? Bueno, fue la reina de Saba, y entonces estamos hablando del fondo de la península arábiga, la península arábiga, y los autores de Reyes y Crónicas registran cómo ella visitó a Salomón, el rey de Israel. Leemos en 1 de Reyes 10:1, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Primero, la reina deseaba tanto saber la verdad que viajó desde Arabia, desde el sur de Arabia. Y en segundo lugar, después de hablar con Salomón, puso su fe en el Dios de Israel. Dice en 2 de Crónicas 9:8, ella respondió a Salomón en el fin de todo lo que ellos conversaron: bendito sea el Señor su Dios, que se agradó en usted, poniéndole sobre su trono como rey para el Señor su Dios, porque su Dios amó a Israel, afirmándolo para siempre, por lo cual le ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Para todos los cristianos es importante que recordemos que el Señor Dios ama a Israel y los ha establecido para siempre. Se reveló a través de la nación de Israel, registrando cada libro de la Biblia a través del pueblo judío, incluido todo el Nuevo Testamento. Dios ocupó al pueblo de los judíos para darnos esto, hermanos. Literalmente todos los libros de la Biblia, los 66. Algunos piensan que Lucas fue un gentil. No es muy probable. Yo no creo que prácticamente hay alguna razón de pensar que él fuera un gentil. Era un judío helenístico. Era un doctor, pero era judío. Y entonces no hay alguna excepción. Todos los libros de la Biblia eran escritos por judíos, inspirados por Dios para transmitir su mensaje para la humanidad. También se reveló a través de reyes judíos justos como Salomón. Como vemos que él pudo dar un testimonio que llegó a los confines de la tierra para que otros reyes y reinas podían conocer al único Dios vivo mediante su pueblo. Y Jesús,
para seguir, la reina de Saba estuvo dispuesto a viajar más de 2,000 kilómetros para escuchar la verdad de boca de Salomón. Y Jesús fue un rey más grande que Salomón. Basado en la revelación que Israel recibió de Jesús, el pueblo era más responsable ante Dios y no tenía excusa para rechazar la verdad que les enseñó Dios mismo en carne humana. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Los hombres de Nínive también serían llamados a testificar en el juicio del gran trono blanco. Jesús fue un profeta mayor que Jonás. Mientras Jonás predicó la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Mientras Jonás predicó por obligación, solamente después de estar de todo lo que le pasó con el pez. Esta mañana no funciona mi cerebro, ni la lengua. Solamente por obligación hizo lo que el Señor le mandó. Y solamente después de casi morir. Pero Jesús predicó por obediencia a la voluntad del Padre. Mientras que Jonás casi murió a causa de su odio hacia los ninivitas, Jesús murió por amor a nosotros. Pero ¿qué habría sido ofensivo para los oyentes de Jesús? La reina de Saba y los ninivitas eran gentiles que creían en el Dios de Israel a pesar de tener menos revelación divina que la generación judía que rechazó a Jesús. No eran judíos. No tenían la misma revelación, pero ellos rechazaron la revelación que sí recibieron. El pueblo judío rechazaron la revelación que ellos recibieron. Y a diferencia, la reina del sur y los ninivitas aceptaron la revelación que recibieron. Y parece que los ninivitas recibieron un mensaje súper corto. Y Jonás no estuvo dispuesto a darles mucha información, los dio el mínimo. Y con el mínimo, ellos se arrepintieron. La cuestión principal que vemos en este discurso es la respuesta personal a la verdad. Leemos en versículos 33 al 36. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Tú dices, ¿qué significa todo eso? Bueno, en esta analogía, ¿qué son la luz, el ojo y el cuerpo? Bueno, la luz probablemente se refiere a la verdad o la revelación divina. El ojo probablemente se refiere a la percepción y aceptación que el individuo tiene de la verdad. Y el cuerpo probablemente se refiere al ser del individuo y por extensión su vida. Vamos a verlo, ¿ya? ¿A qué se refiere la oscuridad? Engaños, mentiras o lo que sea que no sea cierto, lo que no es la verdad. Cuando percibimos correctamente la verdad a la que la Biblia se refiere como la luz, nos da comprensión que conduce a la salvación. A la salvación. Tom Constable explica. Jesús comparó el ojo humano con una lámpara en ambas situaciones, no en el sentido de ser fuentes de luz, sino como vehículos a través de los cuales llega la iluminación. En el Evangelio de Mateo enseñó que las actitudes de una persona pueden afectar su capacidad de ver, es decir,
comprender la verdad espiritual, con énfasis en el ojo mismo. Aquí el énfasis está en la luz, y el punto es la importancia de admitir la luz, en este caso el mensaje del Evangelio, aceptando las enseñanzas de Jesús. La humanidad naturalmente busca, lamentablemente, detener la verdad, como vemos en Romanos capítulo 1, pero no es algo que debamos ocultar. Dice Jesús, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Deberíamos desear que todos vean la luz del Evangelio. El apóstol Pablo escribió que el Evangelio es la luz que Satanás intenta activamente impedir que vean los incrédulos. Leemos en 2 Corintios 4, 3 al 6. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, hablando de quién es Él y qué ha hecho, que es la imagen de Dios, es la expresión de Dios. Conocemos a cómo es Dios mediante Jesús, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, como Dios, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones, la parte interior del hombre, para iluminación del conocimiento, es decir, para ya poder entender y conocer de la gloria de Dios, cómo es Él, su carácter, en el rostro de Cristo, es decir, mediante la persona de Jesús. Satanás es el Dios de este mundo que se opone al Evangelio especialmente. En cambio, nosotros somos los que proclamamos a Cristo como Señor. Hay una batalla espiritual, hermanos. Los perdidos necesitan saber quién es Dios. No basta con creer que Dios existe. Como dicen, yo creo en Dios en mi manera. ¿Ya? Si Dios creyó el universo y creyó a la humanidad, entonces tiene sentido que desea que lo conozcamos. Y si desea que lo conozcamos, entonces se revela a nosotros y lo ha hecho. Y Él se reveló a nosotros para que lo conozcamos. Nuevamente, no es posible ser neutral ante Dios. Si dices que no crees en lo que Él ha revelado sobre sí mismo, sino que crees en lo que otra persona ha dicho sobre Él, entonces estás rechazando la verdad y aceptando la mentira. No es solamente una cuestión de opiniones. Es lo mismo como usted o como yo. ¿Ya? Si alguien inventa una historia de toda tu vida que no es la verdad, fácilmente tú puedes ofender y decir, no, yo no soy así. Esto no es mi vida, no es de donde yo vengo, no es mi idioma, no es quien yo soy. ¿Ya? Y tú has de querer que otros conozcan cómo realmente eres y creen lo que tú dices de ti mismo. No, así yo soy. ¿Ya? Y otro dice por allá, no, así es. ¿Ya? Y les doy el ejemplo, yo sé que es un poco ridículo, pero si alguien te dice, yo sí conozco a Pastor Blake, es un hombre muy bajito, muy gordito, de Rusia, y vamos a agregar, y es ciego. Y tú dirías, es un poquito ciego, pero no es el mismo hombre. Y entonces fácilmente tú podías decir que esa persona no conoce al Pastor Blake. ¿Ya? Y de la misma forma hay un solo verdadero Dios. Y Él ha revelado sí mismo para que lo conozcamos. Dios se revela perfectamente
en Jesucristo. Él es santo, lo que significa que es apartado, perfecto, sin pecado y justo. Inicialmente creó a la humanidad perfecta, pero Adán desobedeció a Dios y su pecado de desobediencia hundió a la humanidad en pecado y muerte espiritual, separándonos de Dios. Como resultado, todos nacemos en el camino ancho que conduce a la destrucción. Y si nuestra condición espiritual no es remediada, pasaremos una eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Desde el principio, la humanidad ha tratado de remediar su condición espiritual por sus propios méritos. Pero ninguno de nuestros esfuerzos pudo restaurar la relación rota que una vez disfrutamos con Dios antes del pecado de nuestros más antiguos ancestros Adán y Eva. Ninguna cantidad de buenas obras podría borrar la barrera que el pecado erigió entre nosotros y Dios. Ningún intento sincero por guardar los mandamientos de Dios podría cruzar el abismo que la muerte espiritual formó entre nosotros y Dios. Pero Dios en su amor proporcionó la única solución por el pecado. Antes que nada, recuerda que la palabra de Dios no solo revela su carácter, sino también su identidad. Dios es tres en persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es uno en deidad, un solo verdadero Dios soberano y eterno. El Padre envió al Hijo, quien es plenamente Dios. El Hijo se convirtió en completamente hombre o humano, vivió una vida sin pecado y luego murió en una cruz por los pecados del mundo. El nombre Jesús significa Salvador o Yahweh salva. Y esa fue la razón por la que vino a esta tierra, para salvar a la humanidad de los resultados del pecado. La única forma en que podía salvar a la humanidad era tomando nuestro lugar y muriendo la muerte que nosotros merecemos. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Eso es lo que nosotros merecemos. Jesús murió en nuestro lugar, algo que Él no merecía. Dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez. El justo por ¿quiénes? Los injustos, nosotros. ¿Qué fue su propósito? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La gloria de la santidad, justicia, gracia, misericordia y el amor de Dios se revelan en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios se hizo hombre y murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Así es realmente Dios. Él es santo y justo, pero también es amoroso y misericordioso. La gracia es un favor inmerecido. No merecemos la salvación. Pero como Jesús pagó por ella con su muerte en la cruz, Dios nos ofrece la salvación y la vida eterna como un regalo gratuito. Para apropiarnos de este don, para recibir, simplemente tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Debemos transferir nuestra fe de todos nuestros propios esfuerzos para salvarnos a nosotros mismos y poner nuestra fe totalmente solo en Cristo. Aunque tengamos poca fe, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da vida eterna que nunca podremos perder. Y no pongamos esta luz debajo de una canasta. Compartámoslo con todos los que conocemos. ¿El pueblo de Dios dice? Sí. Vamos a dejar brillar esta luz, hermanos. Muchos están viviendo en tinieblas. Tú tienes la luz y es casi como andar con una linterna tapada para que los demás no vean. ¿Ya? Queremos que ellos vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo.
Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Tú dices, ¿qué significa eso? Bueno, fisiológicamente la luz que entra a los ojos afecta el ritmo circadiano, las hormonas y la salud general del cuerpo. En un sentido espiritual, los ojos de tu corazón se refiere a tu percepción espiritual. Tal como la luz que entra en tus ojos afecta a tu cuerpo, también tu percepción espiritual afecta todo tu ser y tu forma de vivir. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1, 18 y 19, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tener los ojos de su corazón iluminados significa percibir la verdad en su persona interior. Para el incrédulo, esta percepción de la verdad nos da comprensión que conduce a la salvación. Para el creyente, esta percepción de la verdad da comprensión que conduce a la santificación, como en el caso que el apóstol Pablo quería para los efesios. Cuando percibimos y aceptamos correctamente la verdad, nos da comprensión que conduce a la santificación. El apóstol Pablo escribió que el evangelio es la luz que Satanás intenta impedir que vean los incrédulos, pero también hay otras verdades que él no quiere que los creyentes nosotros aceptamos en nuestras vidas para que nosotros tenemos una luz o comprensión de la voluntad de Dios que puede guiar nuestras vidas. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, bueno, hemos leído eso. Entonces, cuando percibimos y aceptamos correctamente la verdad, estamos espiritualmente sanos. Espiritualmente sanos cuando percibimos y aceptamos la verdad. Cuando percibimos incorrectamente la verdad, ya sea rechazando la verdad o aceptando las mentiras, estamos llenos de oscuridad. Y quiero 100% de su atención para el resto de este estudio este día, hermanos, porque es algo súper importante para nosotros. ¿Ya? Estos principios acerca de nuestra percepción de la verdad. En otras palabras, sí importa lo que creas. El hecho de que crees sinceramente en algo no significa que sea verdad. La palabra de Dios es la norma que determina si algo es verdad o mentira. Satanás promete iluminación, pero todo lo que da es oscuridad. Jesús dijo, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Cuando permitimos que la palabra de Dios nos llene, su luz desplaza la oscuridad, La única forma de quitar oscuridad en nuestro pensamiento o en nuestras perspectivas es reemplazando oscuridad con luz. La apertura del ojo se abre o se cierra para recibir luz. ¿Ya? A los ojos de nuestro corazón elegimos qué recibir y qué rechazar. Elegimos qué recibir y qué rechazar. ¿Ya? Note lo que el apóstol Pablo escribió acerca de los, ¿de quiénes? De los incrédulos. Dice en Efesios 4, 17 y 18, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, hablando de incrédulos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido, oscurecido, su entendimiento,
su comprensión de la verdad, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El mayor problema que enfrentan los incrédulos y los creyentes realmente no es la información, es el corazón. Si estamos dispuestos en el corazón, Dios nos dará más información. En general, el problema no es la información, es el corazón. La luz o oscuridad interior se refiere a la comprensión. Voy a decir algunas cosas difíciles y son muy contrarias a lo que dice la cultura, ¿ya? Si crees que hay múltiples caminos hacia el cielo, estás en la oscuridad. Si crees que hay buenas razones para matar a un bebé en el vientre, estás lleno de oscuridad, ¿ya? Hay muchas personas hoy en día que más y más están diciendo que no hay ningún problema abortar un bebé. Y es una batalla grandísima ahora en los Estados Unidos. Hermanos, la Biblia hace bastante claro que hay vida en el vientre. Aparte de esto, también en sentidos biológicos y científicos, tiene que clasificar a vida en el vientre como humano. Pero la palabra de Dios es suficiente para determinar que la vida de un bebé en el vientre es una vida preciosa que tenemos que guardar, que tenemos que defender, ¿ya? Porque es la persona más indefensa en este mundo. Si crees que está bien buscar la aniquilación de los judíos, entonces simplemente no crees en las promesas de Dios a su pueblo y tu comprensión está entenebrecida. Hermanos, no hay ningún pueblo en la tierra que nosotros debemos decir que deseamos su aniquilación. Pero especialmente debemos recordar que el pueblo judío, Dios dice, es un pueblo especial. Y dice que es su pueblo a quienes todavía Él va a cumplir sus promesas. Hay muchas personas, la cantidad de personas en el mundo ahora que están llamando literalmente para que eliminan tanto el Estado de Israel como también los judíos étnicos viviendo en otros países. Está incrementando este antisemitismo en el mundo y es algo satánico, ¿ya? No hay ninguna excusa. Si valores las posesiones, las pasiones o el poder más que la justicia y la santidad, estás permitiendo que perspectivas inútiles mantengan partes de tu pensamiento en la oscuridad. Estas perspectivas esclavizan a los incrédulos, pero también crean confusión y frustración en las vidas de los creyentes. ¿Pueden quedar confundidos los creyentes? Absolutamente que sí. Es la razón que tenemos que aferrarnos a la palabra, porque si no, Satanás y su mundo constantemente están enviando mensajes de oscuridad para intentar desplazar la luz, pero realmente solamente la mentira puede desplazar la luz cuando la luz no está fuerte en su lugar, porque más bien la oscuridad no tiene ni comparación de la misma fuerza. Cuando tú estás armado con la verdad de la palabra de Dios, no compares tan claro lo que es la mentira, y puedes verlo de una forma muy clara que no sea la verdad, pero es la razón que tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios, para que la luz desplazca a las tinieblas. El Espíritu de Dios busca transformar nuestro pensamiento para reflejar su palabra, que es verdad y luz. Hermanos, tenía algunas cosas más para decir. No voy a poder decirlas porque tenemos que celebrar hoy la Santa Cena. No sé por qué alargué tanto en este tema. Entonces, la próxima semana tendremos que volver a estos pasajes para poder terminar este tema tan importante acerca de nuestra percepción de la verdad y hacer aplicaciones difíciles para nuestras vidas. Déjeme ver dónde está el fin de todo este estudio. Bueno,
Entonces, tendremos que seguir con la siguiente parte 2 de este estudio la próxima semana. Ahora vamos a hacer una palabra de oración y ya vamos a cantar una alabanza en preparación para la Santa Cena. Padre en el cielo, te damos gracias por estas verdades que vemos acerca de la percepción espiritual. Queremos que los ojos de nuestros corazones sean iluminados por tu palabra. Sabemos que necesitamos que tu Espíritu nos enseñe. Por favor, Padre, obra en nuestros corazones. Queremos ser transformados. No queremos quedar como nosotros estamos hoy. Queremos cada día ser un poco más como nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cámbianos, transfórmanos por tu poder y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.